Queridos académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a compartir una asignatura que pertenece a Derecho Divino y el área de estudios es la Ley de Dios. Hoy nos toca la lección 33, que lleva por título El sacerdote como autoridad eclesiástica puede dictar leyes a sus miembros. Hoy, en el esquema de esta lección, vamos a tratar cómo los ministros han recibido su autoridad de parte de Dios. Igualmente, punto 2, cómo el anciano o ministro ha recibido su autoridad para gobernar una iglesia. Ha recibido la autoridad de parte de Dios, también ha recibido la autoridad para gobernar una iglesia. 3, el ministro como autoridad puede dictar leyes o mandamientos a sus miembros. Mandamientos sacerdotales. Estamos hablando de los mandamientos sacerdotales. 4, el miembro que no obedece al mandato del pastor de su congregación peca ante Dios, si es que no obedece a los mandamientos sacerdotales. 5, el ministro no debe dar leyes que contradigan las leyes de Dios. Bien, empezamos con la primera pregunta. He escuchado una vez que el ministro puede dar leyes. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Debido a que un sacerdote o ministro ha recibido la autoridad de parte de Dios para estar sobre una congregación, tiene también el poder de dar miembros, tiene también el poder de dar mandamientos a sus miembros sobre lo que deben o lo que no deben hacer. Así como también el ministro puede comisionar a los miembros en diversas labores. Asimismo, puede decretar ascensos, puede otorgar reconocimientos, el ministro puede hacer premiaciones o dar una sentencia en caso que el ministro está juzgando un caso, puede dar una sentencia también. Todo eso porque el ministro es una autoridad de la congregación. Punto 1. Vamos a ver el día de hoy cómo los ministros han recibido su autoridad de parte de Dios. En Mateo capítulo 10, verso 1, ahí Jesucristo le está dando una autoridad al ministro. Jesucristo le está dando la autoridad. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia, les dio autoridad. Entonces, los ministros han recibido autoridad. La palabra autoridad significa poder, han recibido poder. Poder para gobernar. Meditamos con muchos ministros acerca de cómo han recibido el poder incluso de perdonar pecados. Y eso también está aquí en el libro de Juan, capítulo 20, verso 23. Miren lo que le dice. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. El ministro tiene poder de perdonar, de limpiar el alma de una persona, de limpiar el espíritu de una persona a través de una oración. Y por medio de la sangre de Cristo lo limpia a la persona, lo limpia al hombre o a la mujer que ha cometido pecados. Una oración suficiente del ministro. Cuando el ministro ora, pone la mano, Dios por medio del Espíritu Santo efectúa esa limpieza. Por esa razón que ya el hombre se siente mejor, la mujer se siente mejor. Después que el pastor le ha orado, ya se siente mucho mejor. Porque ha recibido una autoridad. Y así ha recibido distintas autoridades. Ha recibido la autoridad de poder también tener los miembros. Enseñar muchas cosas puede hacer el ministro. Parte 2. El ministro también ha recibido la autoridad para gobernar una iglesia.
para dirigir una iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23, nos dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, que en cada iglesia pusieron pastores. Entonces un pastor puede poner pastor a un lado, puede poner pastor a otro lado. En cada distrito puede poner pastores, en provincias, en naciones, porque tiene la autoridad para poder hacerlo. Esa es la autoridad que ha recibido de parte de Dios. Amén. Y como autoridad que puede Él incluso constituir pastores, Él, el ministro, tiene poder para dar mandamientos. El poder de dar mandamientos es como el mandamiento que también da un papá a los hijos. Entonces, si los hijos no obedecen el mandamiento del padre, están cometiendo un pecado, un delito, porque el papá, como autoridad de la casa, tiene sobre todo los subalternos autoridad para poder dar mandamientos y decir lo que deben hacer y lo que no deben hacer en la casa. Un hijo que no obedece, pues comete una falta de desobediencia a su padre. Y Dios respalde sus mandamientos sacerdotales. Si el ministro dice, vaya a hacer esto, y no obedece el miembro, hermano, vas a hacer esto, y no obedece el miembro, eso Dios lo considera como un pecado, por cuanto lo que está mandando el pastor es un mandamiento, es una ley, es un decreto. Entonces esa ley y decreto hay que obedecerlo. Porque de lo contrario, en la iglesia, pues, si el pastor manda hacer algo, él no hace caso, el otro tampoco hace caso, el otro tampoco hace caso. ¿Cómo va a marchar una iglesia? Una iglesia no puede marchar así. La iglesia marcha basado a obediencia, basado a leyes, normas que da el pastor y que se acata, y que Dios respalda ese mandamiento, y que Dios está con el ministro para apoyar que la palabra que ha salido pues sea obedecida. Vamos a verlo. Parte 3. El ministro como autoridad dicta leyes o mandamientos a sus miembros, porque es la autoridad. Punto 1. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo da mandamientos a los hermanos fieles de Colosas para que reciban a Marcos. Y la palabra aparece ahí, mandamiento. Colosenses capítulo 4, verso 10 nos dice así la palabra del Señor. Aristarco, mi compañero de prisión, es un saludo. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Habéis recibido mandamientos para que le reciban. Entonces eran mandatos del sacerdote, del ministro, para que reciban. Eso eran mandamientos. Por eso dice ahí, habéis recibido mandamientos. En otra palabra, habéis recibido leyes, pero son leyes sacerdotales, leyes del sacerdote, leyes del ministro. Vamos a ver otro ejemplo. Punto 2. El apóstol Pablo da mandamiento a Timoteo. En la escritura nos muestra que Pablo da mandamiento a Timoteo para que los de Éfeso no enseñen diferente doctrina. Está dando un mandamiento. Los de Éfeso que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5, leemos, dice así. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Le está diciendo que los de Éfeso no enseñen diferente doctrina. Este es un mandamiento que estoy dando. Y ese mandamiento tenía que acatarse. La persona que no obedecía a lo que decía Pablo, pues era un pecado, porque Pablo era una autoridad. Y por esa razón que el mandamiento del sacerdote tiene poder. Y Dios respalda eso. No como algunas personas que pueden decir, oye, pero es la palabra de él. Y a veces hay una mala expresión que dice, hermano, tú obedeces a Dios, no obedeces al hombre. Eso es una mala expresión, porque lo que el sacerdote diga, Dios va a respaldar esa palabra del sacerdote. Dios va a estar con esa palabra del sacerdote. Vamos a ver otro caso. Tercer ejemplo. El apóstol da mandamiento a Timoteo de mantener la fe y la buena conciencia. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la buena fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento te estoy encargando. Mira lo que te estoy dando, este mandamiento. Por tanto, cumple lo que te estoy dando. Es un mandato del ministro. También le voy a dar una cita más. Deuteronomio capítulo 17, verso 12. Ahí también nuestro Señor está diciendo, escucha al sacerdote, oye al sacerdote, porque si tú no oyes al sacerdote, no oyes al ministro, eso es un pecado gravísimo que Dios te va a considerar. Ese es un pecado de sublevación, de rebeldía, y eso no está bien. Deuteronomio capítulo 17, verso 12, un texto adicional. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová, si no obedece al sacerdote y es soberbio, ese hombre debe morir. O sea, para Dios dice, ese hombre debe morir. No quiero saber nada con ese hombre o con esa mujer. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque indudablemente que está pecando contra Dios. Le damos un aplauso al Señor, nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos entender que solo los siervos de Dios, desde la antigüedad, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Incluso cuando escribían los siervos, también decían, por si acaso estoy escribiendo esto es mi opinión y esto es del Señor. También ponían ellos, algunos pusieron algunas partes donde ellos decían, esto es mandamiento mío. Como ministro estoy mandando eso. Vamos a ver el caso. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37. Dice así, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Son mandamientos del Señor. Está diciendo,
lo que yo os escribo debes reconocer que son mandamientos del Señor. ¿Cuándo es mandamiento del Señor? Ahora, habían mandamientos donde Él mismo aclara que es, y lo está diciendo, como mandamiento sacerdotal. Eso se encuentra en el libro de 1 Corintios 7:6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué significa la palabra concesión? Está diciendo, mas esto lo digo por la autoridad que Dios me ha otorgado o concedido. Por eso le estoy diciendo a ustedes, por la autoridad que Dios me ha concedido. Él está poniendo también ahí mandamientos con la autoridad que Dios me ha concedido, dice. Le estoy hablando esto. Vemos, por ejemplo, un caso en 1 Corintios capítulo 7, verso 25, que nos dice así, cuando él habla en cuanto a las vírgenes. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. O sea, doy mi parecer como sacerdote, como ministro, como autoridad, como mandamiento sacerdotal, te doy mi parecer, porque tengo autoridad para dar mandamiento. Y como Dios respalda ese mandamiento del sacerdote, por esa razón él dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Punto 4. El miembro que no obedece al mandato del pastor de su congregación peca ante Dios. El miembro que no obedece al mandato del pastor de su congregación peca ante Dios. Si usted dice, doctor, entonces, si el pastor da un mandamiento, ese mandamiento también Dios lo respalda. Claro, como si fuera el mandamiento de Dios, porque Dios actúa conforme a su sacerdote, como ya hemos leído, cuando dice el Señor, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, que muera. O sea, Dios mismo determina, si un hombre no le obedece al ministro, que muera esa persona. ¿Por qué dice eso Dios en su ley? Porque para Dios toda persona debe obedecer a su autoridad. Así como se obedece a las leyes de Dios, también debe obedecerse a la ley sacerdotal, porque la ley sacerdotal Dios lo va a respaldar. Punto 1. Los creyentes desobedientes al ministro pecan por la siguiente razón. ¿Por qué pecan? Por la siguiente razón. Primero, porque el ministro como autoridad ha sido constituido en su cargo por Dios mismo. ¿Por qué puede cometer pecado un creyente que no le obedece a su ministro? Porque el ministro ha sido puesto por Dios. Y como Dios mismo lo ha puesto al ministro, el que se revela al ministro, se revela a Dios, se revela a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios está estableciendo. No se sujeta a ese siervo, entonces, por esa razón, el Señor, nuestro Dios, también lo ve como una rebeldía. Vamos a verlo. Dice así Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está diciendo que quien lo ha establecido al ministro es Dios. Que esa autoridad que hay en la iglesia es porque Dios lo ha puesto, está de parte de Dios. Ese siervo, esa sierva, ese pastor es de parte de Dios. Entonces los que no se sujetan al pastor, a la pastora, pues se están revelando a Dios. Eso se conoce también como tentar a Dios. Eso ya lo hemos estudiado. Tentar a Dios es cuando uno no obedece al mandato sacerdotal. Eso es tentar a Dios. Segunda razón. ¿Por qué es pecado desobedecer al ministro? Porque quien se opone a la autoridad pastoral, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos 13,
2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, no, yo no quiero escuchar, pero oye, obedece, no, yo no quiero obedecer, pero yo no quiero que mande a otro, que yo no lo debo hacer, pero ¿por qué tengo que mandarlo? Además, hermano, yo no quiero sujetarme. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es como que Dios le dijera, oye, yo te he puesto a ese pastor y encima te estás resistiendo. Yo he puesto a esta persona. ¿Por qué te resistes a lo que yo he puesto? No es que yo quiero otro pastor. Yo te he puesto a ese pastor. No, pero yo quiero otro pastor. Aprende, yo te he puesto a ese pastor y tienes que sujetarte a ese pastor. Eso es lo que Dios va a decir. Es como un padre. Cuando una persona dice, pero ¿por qué me tengo que someter a él? ¿Por qué me tengo que someter a ese padre? Porque es tu padre, él te ha engendrado. Pero no, yo no quiero sujetarme. Eso es rebelarse a lo que Dios ha establecido. Punto 3. ¿Por qué comete pecado cuando una persona se rebela al mandato del sacerdote, del ministro? Porque quien se resiste a obedecer a su pastor acarrea condenación para sí mismo. ¿Ve? El Señor ya lo determina, está acarreando condenación. Esta persona está acarreando condenación. Dice así, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Digan conmigo, por favor, académicos, digan fuerte. Y los que resisten, nuevamente, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El creyente que no obedece al mandato sacerdotal, a la ley sacerdotal, a lo que el pastor manda, a su mandamiento, está acarreándose condenación porque se ve rebelde. Y esto es lo que ya nos había dicho en Deuteronomio 17:12. Igual, el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Dios, el tal morirá. Es lo mismo, es lo mismo. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es lo mismo. Es la desobediencia, la rebeldía al sacerdote. Punto 4. Otra de las razones por qué desobedecer al ministro es un pecado. Porque Dios ordenó a todos los miembros que obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos. El Señor por esa razón dio esta ley: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Eso está en coordinación con lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Obedeced a vuestros pastores, sujeción. Usted sabe que si en una iglesia no hay sujeción, ¿qué pasa? No camina, no avanza, no se desarrolla. Amén. No se desarrolla. En una oportunidad hubo un presidente de la República de Perú. Él por televisión decía: yo soy como presidente, pero como quisiera que la nación sea obediente, así como son obedientes el ejército, así como son obedientes la iglesia, así debía ser obediente también la nación. El ejército es obediente, es cierto. Respeto al mando. La iglesia también un respeto al mando, ¿verdad? Otra pregunta: ¿qué debe hacer un miembro si ve que su pastor da leyes que contradicen la palabra de Dios? Si un miembro ve que su pastor contradice la ley de Dios, pues no debe obedecer. El miembro está en el deber de obedecer en todas las cosas que el pastor le manda, en todas las cosas. En todas las cosas referidas al reino de Dios tiene que obedecer el miembro. Salvo que le mande a hacer algo que va contra las leyes de Dios. Eso es otra cosa. El Señor a los profetas prohíbe, condena. Si un profeta
enseña contra la ley de Dios, que muera, dice también el Señor. Entonces el Señor nos respalda. Amén. Igualmente, nosotros como ciudadanos tenemos que obedecer a nuestras autoridades políticas, militares, policiales. Tenemos que obedecerlo en todo, en cuanto a lo que le compete a ellos, pero no en aquello que no le compete. El Estado puede mandarnos a pagar impuestos, puede el Estado mandarnos a hacer muchas cosas que corresponden a su labor, mas no puede mandarnos a hacer algo que vaya contra las leyes de Dios. El Estado no, si el Estado dice, decreto que ningún hombre haga oración para ningún Dios, eso ya no le corresponde. Entonces ya usted no puede hacerle caso. Usted no va a hacer caso ni al Estado, no hace caso ni a su padre, cuando esas leyes que te manda tu papá están contra las leyes de Dios. Pero en todo lo que corresponde en la casa, usted debe sujetarse a su papá. Si su papá dice, lava esto, limpia esto, vaya esto, compra esto, hace esto, todo lo que corresponde al hogar, tiene el deber el hijo que acatar y obedecer la norma. Pero si su padre dice, no me vas a ir a la iglesia, ya eso no está bien, porque está yendo contra las leyes de Dios. Ahí sí el hijo le va a decir, papá, discúlpame, en todo te puedo obedecer, pero que vayas contra la ley de Dios, eso ya no te corresponde. Eso ya no te voy a obedecer. Tú no me vas a impedir de que yo vaya a la iglesia. Amén. Es lo mismo. En una oportunidad había una dama dice, siervo, mi esposo me dice, obedéceme, tenemos que irnos a otra iglesia. La Biblia dice que la mujer debe sujetarse al marido. Tienes que obedecerme, si no estás contra la ley de Dios. Es cierto, pastor, me dice, tengo que yo obedecer a mi marido yéndome a otra iglesia. Yo le dije, no, hijita, no es así. Tú obedeces en todo lo que corresponde a la casa. Es cierto que tú tienes que obedecerlo en todo, pero en relación a la casa, a cocinar, a lavar, a cuidar a los hijos y a todos los deberes que corresponden a la casa. Él es cabeza de la casa, pero él no es cabeza en los asuntos espirituales, porque en los asuntos espirituales ya es el pastor que es la cabeza en los asuntos espirituales. En los asuntos espirituales él no puede decir, ¿sabe qué? Vamos para acá, vamos para allá, vamos a una iglesia, vamos a otra iglesia. No puede, porque el marido ya no es autoridad en ese caso. El marido es autoridad en la casa. Y además eso es ir contra la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos manda, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. Entonces, en ese caso ya no se obedece. Igualmente, en cuanto al ministro, si el ministro, el pastor, te está mandando a hacer algo que vaya contra la ley de Dios, ya no puedes obedecerlo. Ya no puedes obedecerlo. Amén. Por esa razón, también el profeta Nehemías se opuso a los judíos que habían tomado mujeres extranjeras. Y él dijo, no está bien, no está bien. ¿Por qué te has casado con mujeres mundanas? ¿Por qué te has casado con mujeres del mundo, extranjeras? Eso está mal. Y otras personas lo han casado. Eso se llama prevaricar, dijo él, prevaricar, porque estás yendo contra la ley. Vamos a verlo. El Señor nuestro Dios ha prohibido el matrimonio entre creyentes e inconversos. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 al 4 nos dice claramente eso. Lo hacemos con un recordatorio. Dice, no emparentarás con ellas. Ahí está diciendo, no te vas a hacer pariente con la familia de los inconversos. No te vas a hacer pariente, no vas a emparentar. Cuando una persona, un hombre y una mujer se unen, se están haciendo parientes las dos personas, las dos familias. Entonces no pueden hacerse parientes, la familia cristiana con la familia mundana no pueden hacerse parientes. Por eso dice, no emparentarás con ellas.
no darás tu hija creyente a su hijo de los inconversos, ni tomarás la hija de los inconversos para tu hijo cristiano. Tampoco vas a hacer eso. ¿Por qué? A ver, digan juntos, todos juntos. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Digan, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces el Señor prohíbe el matrimonio entre creyentes e inconversos. Amén. Pero a veces he escuchado de algunas iglesias que dicen, pero ¿cómo le han casado en tal iglesia? Lo ha casado a mi hermana con un inconverso. Es que no puede hacer eso. Si el pastor dice, yo lo declaro marido y mujer, y casó a un creyente con un inconverso que eran solteros, ese matrimonio es ilegal, va contra las leyes de Dios. Y al ir contra las leyes de Dios ese matrimonio no sirve. Ese matrimonio Dios no lo ha bendecido. No es que Dios no puede bendecir algo que va contra su ley. Dios dijo, no vas a emparentar con los inconversos. Y el pastor dice, declaro con la autoridad que Dios me ha concedido como marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Dios los juntó. No, eso no lo ha juntado Dios. Eso es la idea que lo ha juntado. Pero eso no ha juntado Dios. Es que Dios no va contra su ley. Ese sacerdote, ese pastor está cometiendo pecado de prevaricación. Está él poniendo su ley sobre la ley de Dios. Ese es prevaricar. Josué capítulo 23, versos 12 al 13, también, por esa razón, ahí también nos dice eso. Porque si os apartareis, dice, y uniereis, si te vas a unir a lo que resta de estas naciones, a los inconversos que han quedado con vosotros, dice, y si concertareis con ellas matrimonio, si tú haces matrimonio con los inconversos, mezclando con ellas, te están mezclando con esos impíos, y ellas se mezclan con ustedes, con vosotros. 13, vamos todos juntos, dígalo conmigo. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de vosotros, sino que os serán por lazo. Van a ser por lazo, van a ser por atadura con tu hijo, con tu hija, con tu hijo. Va a ser por tropiezo. Va a hacer tropezar a tu hija creyente o a tu hijo creyente, esa mujer impía, va a hacer tropezar. Va a ser por azote para vuestros costados. Diga conmigo, va a ser por azote para vuestros costados. Está diciendo, ese impío le va a hacer llorar a tu hija. O esa impía, tu hijo va a venir a la iglesia mientras la nuera viene del baile con su minifalda y tomada. O viene al otro día. Sí, imagínense, ¿no? Siga, diga. Y va a ser por espina para vuestros ojos. Diga, y será por espina para vuestros ojos. ¿Qué dice por espina tus ojos? Te va a llorar, vas a estar llore, 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 llore. ¿Cuántas mujeres he escuchado cuando dice, ¿por qué me casé con un inconverso? ¿Por qué me casé? ¿Por qué? ¿Por qué? Así, lloran bastante. Esos son por espina para vuestro costado. Lloran mucho. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios ha prohibido el matrimonio entre creyentes e inconversos. Amén. Por eso ya, sí, el pastor no puede dar en matrimonio. Esto está prohibido. Nehemías capítulo 13, verso 27, ahí habla, eso es prevaricar, es casar. Si la ley de Dios dice que no se puede casar y usted está poniendo una ley aparte, dice, sí lo puedo casar. Y eso pasa por ignorancia, pues, ¿no? Por ignorancia, ¿no? Por desconocer las Sagradas Escrituras. Y eso está mal. Amén. Un ministro no puede hacer eso, no puede estar dando en matrimonio. Nehemías 13, 27. Y obedeceremos a vosotros
está diciendo Nehemías, y obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande. Está hablando a esas personas que se casaron con mujeres extranjeras. Para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. ¿Tú quieres que prevariquemos? No, yo no voy a prevaricar contra Dios. Está mal lo que están haciendo. El Señor se enoja. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Si el ministro los casa, pues está cometiendo un pecado de prevaricación. Diga conmigo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No puedes unirte en yugo desigual, ya está claro. Entonces, ¿qué va a hacer el ministro? Obedecer. El ministro no puede dar leyes. No, yo sí caso. Un momento. Pastor, tú puedes dar leyes todo lo que tú quieras en el templo. Pinta la pared, vaya a predicar, vaya a ayunar, vaya a hacer vigilia. Haz lo que tú desees en cuanto a todos los asuntos, espirituales de tu iglesia. De la iglesia. Pero no puedes tú dar una ley que diga, voy a casarlos, cuando el Señor dice que no. Todo lo que tú hables, el pueblo debe obedecer, y si no obedece es un pecado. Pero no puedes ir contra las leyes de Dios. Comete pecado de prevaricación el ministro. El ministro que le dice, por ejemplo, a alguien que ha adulterado, cometió un adulterio con la mujer de su prójimo, y le dice, bueno, yo te perdono, siendo evangélico, ¿no? Con la mujer de su prójimo, yo te perdono. Eso no es bueno, porque el Señor en su ley ya dijo que un hombre no puede meterse con una mujer casada, sea cual sea. Levítico capítulo 20, verso 10 nos dice, si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El Señor está su norma y indefectibles morirán. Es decir, estas personas, siendo evangélicos, siendo cristianos, ya no hay oportunidad. Siendo inconversos todavía, pero siendo creyente, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Una mujer casada con un creyente, soltero, viudo, divorciado, sea cualquier situación civil que tenga, es un adulterio. Justamente eso hemos estado en una conferencia con los pastores, ¿no? Pero el día de hoy también nos toca. Pero pastor, o sea, yo no puedo orar por aquellas personas que han caído en adulterio siendo hermanos. No se puede, porque ya Dios puso la norma. Esos pecados son imperdonables. En otra iglesia te dice, vengan por acá, yo aquí te perdonamos todos los pecados. Te van a mentir, te van a engañar. Por eso el Señor ha hablado claramente, el adulterio es un pecado mortal. No se puede tocar a una mujer casada, no se puede tocar. Y eso ya lo hemos visto, o si quiere usted conocer un poco más, hay un libro que se llama Leyes sobre el adulterio. Ese se llama así el libro, Leyes sobre el adulterio. Ahí usted puede analizar todito lo que es un adulterio, ¿no? Minuciosamente. Amén. Pero hay pecados que no se pueden perdonar. Número capítulo 15, verso 27 al 31, nos dice acá, por ejemplo, en el libro de Números, cómo hay pecados que son imperdonables, porque los pecados están clasificados en dos: pecados imperdonables y pecados perdonables, o sea, pecados que sí se pueden perdonar. Dice ahí, si una persona pecare por hierro es un pecado, hierro es por descuido, por desconocimiento de la palabra del Señor, por no conocer, eso es hierro, ¿no? Que sí, la palabra hierro son pecados perdonables, que se pueden perdonar si una persona se arrepiente. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona
que haya pecado por yerro. Está hablando. Cuando pecare por yerro, o sea, que es perdonable, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. Está hablando claramente. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice en el verso 30, vamos al verso 30, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, otra cosa es el pecado con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Será cortado de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, que ese pecado no se perdona, es imperdonable. Eso también está en 1 de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, o sea que todavía se puede orar por el hermano, Dios le dará vida. Si es que tú intercedes por tu hermano, lo ministras, Dios le va a dar vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Aquí está claro, por si acaso. Estoy hablando de los pecados que no es de muerte. Punto. Seguido. Ahí hace una separación con otro tipo de pecado. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, yo no digo que se ore. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, que es otra cosa. Pecado de muerte y pecado no de muerte. Amén. Entonces un ministro no puede perdonar por perdonar. No puede ir contra las leyes de Dios. Amén. Tiene que sujetarse a las leyes de Dios. Entonces vemos que el siervo que va contra la ley de Dios comete prevaricación. Amén. Prevaricación. Igualmente, querido hermano, el miembro que le dé honor, que le dé poder al diablo, está cometiendo un pecado. Que digo, no, el diablo tiene poder. Voy a orar por los enfermos, no, pero ¿sabes qué? Pero hermano, hay espíritu de revanchismo, que se va a meter nosotros. El diablo se nos va a meter porque hemos ido contra el diablo. Ahora se nos va a meter el diablo. Ahora el diablo va a entrar con nosotros. Ahora el diablo se va a vengar. El espíritu de venganza. Esos son doctrinas del diablo. Eso es ir contra las leyes de Dios. No puedes hablar esas cosas. No puedes ir hablando diciendo que el diablo va a entrar en tu cuerpo, porque entonces estás enseñando que el diablo tiene poder. Entonces no hay que orar por no hay que orar por los enfermos, no hay que orar por los endemoniados, porque todo demonio se nos va a entrar. Eso no está bien, ¿no? Eso no está correcto, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan diferente. Las Sagradas Escrituras nos dicen más bien que tú como creyente vas a pisar al diablo. No que el diablo te va a pisar a ti, tú vas a pisar al diablo. En Salmos capítulo 91, verso 13 nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Sobre el león y el áspid pisarás. Dígalo conmigo, por favor, fuerte. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Quién es el león? Aquí la figura de león, estamos hablando pues al diablo. Y cuando dice el áspid, ¿quiénes son? Pues estamos hablando de los demonios. Cuando dice hollarás al cachorro de león, ¿de quién se refiere del cachorro león? Pues se refiere a los demonios. ¿Y quién es el león? El león es el diablo. Los cachorros son los demonios. El dragón es el diablo. ¿Y quién es el áspid? Los demonios. Aquí está hablando que tú vas a pisar tanto al diablo y tanto a los demonios. ¿Y en qué lugar dice que que el diablo te va a pisar a ti? ¿En qué lugar dice que el diablo es fuerte contra ti y se va a meter en tu cuerpo? ¿En qué parte dice? Eso está mal, eso es una herejía. Amén. En el Lucas capítulo 10, versos 18 al 19,
también el Señor nos dice en su palabra, miren lo que nos dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice el Señor: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Te doy potestad de hollar, es hundirlo a la serpiente y los escorpiones. Tú lo vas a hundir con tus pies, y sobre toda la fuerza que tenga el enemigo, y nada te dañará. Dice: sobre toda la fuerza que tenga el enemigo, nada te va a dañar. ¿Y dónde dice que el diablo va a entrar en ti, que el diablo te va a gobernar, que el diablo va a... Eso es una doctrina demoníaca. Esa es una palabra de brujos y de brujas hechiceras que traen su basura del mundo para introducirlo dentro de la iglesia. Eso no debemos aceptarlo. Dios no te quiere sometido al diablo. Dios te quiere pisando al diablo. Gloria a Dios. No hables cualquier cosa injusta. Ezequiel 22:26 dice así: sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Ve? Cuando un sacerdote viola la ley de Dios. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. No han distinguido, no han sabido diferenciar. De mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. En conclusión, Dios da leyes, y esas leyes tenemos que obedecerlo completamente. Dios ha puesto sacerdotes, y los sacerdotes también dan leyes, y tenemos que obedecer las leyes de los sacerdotes, porque quien no obedece la ley del sacerdote, Dios no está con él. Dios respalda toda palabra sacerdotal, y si respalda toda palabra sacerdotal, Dios está en contra de los que se sublevan contra el sacerdote. Por eso el Señor dice claramente: el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo a su sacerdote, el tal debe morir, dice el Señor. Tenemos que obedecer al sacerdote. Tenemos que obedecer su mandamiento, salvo que el sacerdote te mande a hacer algo contra las leyes del Señor. Amén. Gloria sea su nombre. En estos tiempos en que necesitamos todos juntos aprender a obedecer. Aprender a obedecer, porque a veces el pueblo viene de la calle sin obedecer a Dios. A veces vienen personas inconversas a Cristo y no han obedecido a Dios. Y así vienen en la iglesia. Pero en la iglesia tienen que formarse obedeciendo, sujetándose a sus pastores, sujetándose a sus autoridades. Los miembros no pueden hacer lo que quieran y lo que desean hacer. Tienen que entender que hay una ley sacerdotal, un ministro, una pastora que da una norma, y esa norma debe obedecerse. Quien resiste a los pastores, resiste a Dios. Quien se subleva contra el pastor, contra la pastora, se subleva contra Dios. Por eso todos debemos aprender el respeto y el orden, porque Dios es el que ha constituido autoridades. No ha constituido un hombre. A la pastora no le puso un hombre, lo puso Dios. Al pastor no lo puso un hombre, lo puso Dios. Y Dios respalda a esos pastores y a esa pastora. Y ha mandado que todo creyente se sujete y obedezca. Es importante que vivamos esa obediencia para que avancemos. Somos un ejército, somos un pueblo,
y tenemos que avanzar. Ahí donde estás vamos a hacer una oración. Dígale conmigo así: Señor Jehová, en esta hora yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra tuya que tú nos das. Gracias por tu victoria, por aprender de ti que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a nuestras autoridades. Señor mío, si nos cuesta aprender, nos cuesta sujetarnos, vamos a hacerlo, Señor, para que así podamos caminar rectamente. Y si nos sujetamos, como hijos nos sujetamos a nuestros pastores, también nos sujetaremos a nuestros padres. Y si como esposa nos sujetamos a nuestros pastores, aprenderemos a sujetarnos a nuestro esposo. Y si como esposos nos sujetamos a nuestros pastores, también nosotros nos sujetaremos a nuestra madre, a nuestro padre terrenal. Gracias por tu formación. Gracias por corregirme. Gracias por enseñarme. Gracias por enseñarme tu palabra. Gracias por comprender que los sacerdotes, Señor, están puestos para ayudarnos, para guiarnos. Gracias por nuestro pastor. Gracias por nuestra pastora, por darme la pastora que tengo, el pastor que tengo. Gracias, Señor, dile, por darme la pastora que tengo y ayúdame a sujetarme con ella, Dios mío, y con él, nuestro pastor. Gracias en el nombre de Jesús. Perdóname si no me he sujetado, dile. Perdóname si no he obedecido a mi pastor. Perdóname si siempre quiero imponer a mi pastora condiciones. Si siempre quiero imponer a mi pastor condiciones. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser obediente. Quiero ser una persona que diga amén. Amén a todo. Y que no imponga. Y que no busque, Señor Dios mío, lo que yo quiero hacer. Perdóname en el nombre de Jesús. Amén.